Vamos a aplicarlo para Montevideo, pero podría replicarse todo lo que vamos a hablar ahora para distintas capitales del interior del país. Montevideo es una ciudad que creció entre veredas, entre plazas y entre árboles, pero en tiempos de cambio climático y el arbolado urbano ya no es una cuestión estética o patrimonial o simplemente paisajística. Se trata de una infraestructura viva que regula la temperatura, que mejora la calidad del aire y que define o redefine la habitabilidad y la confortabilidad con la que habitamos las ciudades. Entender cómo se fue plantando Montevideo puede darnos algunas explicaciones para cuando venimos manejando, nos paramos en la esquina y nos decimos, este árbol me está trancando la visión y no puedo ver más allá, o cuando las veredas de nuestras casas empiezan a levantarse por las raíces. ¿Cuáles fueron los criterios fundacionales del arbolado en nuestro país y fundamentalmente en la primera ciudad, en Montevideo? Es importante para entender los problemas y desafíos a los que nos encontramos ahora. También el valor paisajístico y cultural que tienen en nuestra sociedad. Alberto Leira es el hombre indicado para hablar de esto. Qué gusto recibirte. Buen día, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Y cómo fue la cosa? Bueno, lo primero es pensar, yo últimamente como que pienso mucho en eso, de cómo el ser humano intentó domesticar a la naturaleza, ¿no? En realidad, lo que fuimos haciendo, y más al generar las ciudades, fue obviando todo lo que existía o de alguna manera capaz que protegiéndonos de algunas adversidades, pero el ser humano fue pasando por arriba en todo. Y yo creo que ahora no tenemos conciencia de que existen ecosistemas, otras vidas, ¿Ahora fauna, no tenemos conciencia o estamos biodiversidad. adquiriendo conciencia? Estamos adquiriendo. Ah, bien. Digo que en la práctica pasa, lo común es que no nos fijemos a ver qué cosas hay, sino que pasamos por arriba de todo. Ahora, de alguna manera, culturalmente se está revirtiendo. Tenemos el ejemplo de lo que pasa en Europa y está pasando, por ejemplo, generamos muchísimas superficies impermeables, no dejamos que el agua realmente vuelva a la tierra. Hace poquito estuve en una conferencia de un chino, que lamentablemente falleció en un accidente hace poquito, que hablaba de las ciudades esponja. Y que era lo que él predicaba y que se está aplicando mucho en China, pero se está aplicando en otras ciudades del mundo, era volver a hacer que realmente la tierra pueda absorber el agua. Claro. Entonces, esas ciudades esponja, de alguna manera, lo que hacen es minimizar los efectos del cambio climático y zonas que son inundables o con eventos climáticos muy fuertes, amortiguar eso y lograr que se revierta. Esto está pasando... No son los criterios que se han usado hasta ahora acá. Bueno. Por ejemplo, a ver, yo le pido a nuestro operador en pantalla, prometo no enloquecerte. Ahí tenemos Plaza Matriz. Si tenés una foto por ahí que se llama CAF, ponela, por favor. Bueno, está bien. ¿La 1 o la 2? La zona de la CAF, donde está la Corporación Acá Andina lo de tenemos. Fomento. Acá lo que tenemos es una estructura que es toda la zona de Cinemateca, donde estaba Funfun, en fin. Creo que es la vista que tenés desde tu ventana. Sí. Tenemos toda una zona que, como verán, es un gran mamotreto que después, desde el punto de vista arquitectónico, podrá ser precioso, no sé. Pero en una zona de altísima temperatura, porque las ciudades, con el cambio climático y su pavimentación, han generado un aumento significativo de la temperatura, todo un mamotreto de hormigón con no sé si es permeable o no es permeable, ese cemento que se ve allí, con 4 arbolitos, pobres, que están peleando para resurgir de entre esos ladrillos. Bueno, esta es la vista hacia el sur, desde la Torre Ejecutiva. Ajá. Esta zona, en realidad, tiene virtudes y defectos. A ver. La virtud es que se recuperó una zona que en determinado momento estaba totalmente olvidada, ¿verdad? Fue muy positivo que la Corporación Andina de Fomento decidiera tener su sede ahí y a su vez, como fue la Intendencia de Montevideo la que se dio el predio, funciona Cinemateca, funciona Funfun y tenemos también que la gestión no fue del todo positiva, pero ahora se está empezando a tener una gestión mejor, estacionamientos subterráneos debajo que de alguna manera alivianan bastante lo que es el problema de estacionar en Ciudad Vieja. Está claro, Alberto, que no estamos discutiendo la funcionalidad del complejo, lo pongo está bien que lo relativices, pero...
Creo que sí, es uno de los problemas. Ahí es un ejemplo claro, vemos un montón de superficie impermeable que podría ser de otra forma. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando el agua, claro, llueve? Si el agua no vuelve a la tierra, escurre. Lo que le llaman la escorrentía. Yo trabajo con ingenieros, tengo compañeros de trabajo que son ingenieros hidráulicos, que se fijan en esos temas. Cuando se presentan los proyectos, tú decías, ponemos el ejemplo de Montevideo, ¿qué pasa en el interior también? Una de las cosas con las que estamos tratando de cambiar es que la mirada no sea solamente hacer el cálculo. ¿Qué cuenca tengo acá? ¿Cuánta agua tengo que calcular que tengo que canalizar? Y hacer los caños de acuerdo a eso. Decía Bonels, que fue encargado hasta que se jubiló en Sevilla de todo el tema de paisajismo y de áreas verdes, que el árbol tiene que ser considerado parte del proyecto de infraestructura. Bueno, eso te iba a preguntar. La ciudad de Montevideo tiene, bueno, ahí vemos algunas palmeras que no sé, esas no sé si son autóctonas o no. Hay algunas que sí, otras que no. Estas creo que son autóctonas, esta que se ve acá de este lado no. Claro, creo que esta es la que agarra el picudo. La ciudad de Montevideo fundacionalmente, no sé cómo fue el criterio para plantar los árboles. No había criterio, era poner árboles. Primero el área colonial cuando se llegó era totalmente, digamos, pedregosa, no había manera de que nacieran fácilmente y no había vegetación. Eso da hoy una discusión que se da también dentro de la academia, cuando uno actúa en Ciudad Vieja, si Ciudad Vieja tiene que ser seca o tiene que tener verde. Entonces tiene determinados puntos que son muy ricos en cuanto al verde. Veíamos alguna foto de la Plaza Constitución, Plaza Matriz, que hoy por hoy se está reviendo los canteros y tratando de volver a lo que era antes. Teníamos unos problemas también ahí con cierta vegetación donde se armaban tiendas, gente que tiene un problema social grave de acceso a la vivienda. Hoy por hoy están sacando esa vegetación y se va a replantar y repensar lo que es la Plaza Matriz. Tenemos la Plaza Zavala, pero se hizo un proyecto en el periodo pasado, que fue el Late Ciudad Vieja, en el cual, por ejemplo, la calle Rincón es completamente seca. Sí. Y en lo que hablabas de la temperatura, sin duda que el arbolado regula la temperatura de la ciudad. De hecho, hay un estudio, perdón que te haga para un paréntesis, hay un estudio de investigadores uruguayos que es sumamente serio y que habla de, por ejemplo, hablando de la confortabilidad, uno de los aspectos, ¿no? Cómo una persona que está en una vereda con sol tiene 8 o 9 grados más que en la vereda de enfrente bajo la sombra del arbolado. Estamos hablando de 8 o 9 grados de temperatura en un momento donde el cambio climático está haciendo que nuestras temperaturas extremas se dividan, ¿no? Sean cada vez más altas. Entonces, es importante lo del arbolado. Es fundamental, te diría. O sea, no es solamente temperatura. Hablamos de los efectos climáticos. Una cosa que aprendí también es cuando viene un evento climático, una lluvia muy fuerte, que cada vez se dan más fuertes y en menos tiempo, el follaje del arbolado es parte de lo que amortigua. Una parte grande de la lluvia queda contenida en las hojas, en las cortezas. Esa lluvia después, esa agua se evapora o va cayendo más lentamente a las cañerías. Hace que justamente esas cañerías diseñadas teniendo en cuenta, digamos, el caudal de agua que puede pasar, no colapsen. Entonces, son varios temas. ¿Cómo se puede incorporar una perspectiva medioambiental con la incorporación de más árboles en la ciudad cuando tenemos veredas chicas, árboles con raíces, con especies de árboles que tienen raíces que interfieren con la cañería, con el tendido eléctrico, con la circulación de ómnibus grandes en calles chicas? Es decir, tenemos una tensión arquitectónica y una definición acerca de qué especies plantar. Hay que estudiar bien. ¿Hay planes? Hay áreas, en Montevideo en particular, hay un área, digamos, de la Intendencia dedicada a las áreas verdes, que hay especialistas que saben mucho del tema. Entonces, esas discusiones que se dan, qué especie hay que plantar y todo lo demás, ellos saben exactamente, según el área, cuál es la mejor, cuál es la más adecuada. Y se discute también algunas especies exóticas que son las que predominan en la ciudad. Hay 399, casi 400 especies distintas de árboles en Montevideo y se calcula que hay un árbol cada 4 habitantes. La ciudad es una de las ciudades más verdes que hay, es realmente muy buena.
pero creo que no hay conciencia todavía en el cuidado y lo demás. Generalmente, cuando se hacen proyectos, esto pasa mucho en el interior, molesta más el trabajo que te va a dar tener que cuidarlo para que prospere, regarlo, después lo que va a venir de poda, después lo que va a venir de recoger las hojas, si es de hoja caduca. Entonces, en esa ecuación hay que ver económicamente también, porque económicamente se podría llegar a medir todo lo que favorece. Y también quizás la implantación de la flora autóctona, que está adecuada a la temperatura, adecuada a la calidad de nuestra tierra. Y a la biodiversidad. Y a la biodiversidad, a la protección de la biodiversidad. Se está en ese camino, o sea, de empezar cada vez más a tener en cuenta lo que es lo nativo. Y claro, sin duda que va recuperando parte de los ecosistemas. Hay una perspectiva entonces en torno a eso. Y en las instalaciones que decías, sin duda que las especies hay que ver que no tengan un tipo de raíz que te levanten toda la parte peatonal. Hay especies, hay determinados barrios acá, hay una zona en Pocitos, por ejemplo, y una zona en Ciudad Vieja, que las veredas son muy angostas. Entonces, por ejemplo, de repente hay otras especies, tipo Santa Rita, que ocupan mucho menor espacio de tronco y generan el verde. En Ciudad Vieja en particular, cosa que a mí me asombró una vez estando en la Comisión de Patrimonio de Ciudad Vieja, se decía que es uno de los barrios con peor calidad del aire. Y el arbolado, entre otras cosas, filtra un montón de efectos, por ejemplo, de metales que quedan en suspensión de la combustión de los vehículos. Eso, que yo también desconocía hasta ese informe de un agrónomo, es importantísimo entonces la presencia del verde. Bien. Me queda no, estoy robándole un minuto a la producción porque ya tenía que haber cerrado. Le estoy robando un minuto. La Semana de la Arquitectura, brevemente, pero contanos algo. Bueno, se viene la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y todo el equipo que está trabajando en eso, que realmente le vienen poniendo horas y horas. Sí. Estamos programando la primera Semana de la Arquitectura en Uruguay. Nunca se había hecho esto. ¿Cuándo es? Vamos a dedicar del 24 al 29 de noviembre, en todo el país va a haber actividades en varios lados y nosotros vamos a tener la apertura del 24, la Fundación Brou ha colaborado y vamos a hacer la exposición del concurso de obra realizada ahí y vamos a tener expositores también extranjeros. Las 3 facultades de arquitectura, la FADU de UDELAR, la ORT y la UCU, están también trabajando y vamos a hacer exposiciones, digamos, van a estar estos expositores en cada una de ellas, ¿verdad?, dando conferencias. Perfecto. Gracias, Esperamos Alberto. que entren en el sitio web de SAU. Bien. Vean cómo son las actividades y vean en más detalle todo lo que tenemos para ofrecer. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vamos, ya viene el recreo. Los 5 sentidos intactos.